Hola, mi nombre es Gisela Márquez García, estudio la licenciatura en Pedagogía en el Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla y el día de hoy vamos a hablar sobre el proyecto y el aprendizaje colaborativo correspondiente a la sesión 12 de la materia de planeación y estrategias de enseñanza. Bueno, primero, el proyecto y el trabajo colaborativo nos permiten desarrollar diversas competencias en los educandos, ya que hacen uso de los conocimientos, las habilidades y las actitudes a través del desarrollo de las actividades que pues se desprenden de su planteamiento y su realización. Un proyecto es una actividad que previamente determinada por el profesor, que en ocasiones puede pedir la opinión de los alumnos sobre un tema de su interés, para tener un proyecto en común donde se aprovechan pues las energías individuales y se canalizan y son integradas hacia un objetivo concreto. Eh, el proyecto es una investigación sobre un tema de interés para los alumnos, y una de las ventajas de realizar dicho proyecto es que no solo involucra una asignatura, sino que puede abarcar varias, y por lo regular el proyecto puede durar varias semanas. También los docentes ponen a disposición de los alumnos todos los recursos necesarios para que se lleve a cabo la investigación, y también elabora preguntas para propiciar inquietudes en los alumnos y les nazca esta necesidad por saber más, y también va a resolver las dudas de los estudiantes. El proyecto se va a llevar a cabo en 3 etapas. La primera es donde se da apertura al proyecto, es decir, se hacen los equipos, se hace el recuento de todos los recursos de los que poseen y cómo es que se puede realizar el trabajo. En la segunda etapa se hace el trabajo práctico, es decir, aquí ya se escribe, se elaboran maquetas, se puede elaborar la presentación. Y la tercera etapa es la culminación o presentación, es decir, se presentan los resultados de cómo se fue trabajando, cómo fue el trabajo en equipo, y se brinda una retroalimentación por parte de los alumnos. Por otra parte, el aprendizaje colaborativo pues se va a basar en el constructivismo social, ya que en el contacto social se logra el aprendizaje, ya que pues se da una interacción en la que se comparte conocimiento que adquirimos con la experiencia, y en este sentido el ser humano piensa, comunica lo que está pensando, confronta con otros sus ideas y de ahí construye, y dicha construcción da significados que son pues altamente improbables si no es por el contacto social. El trabajo en equipos es un esquema de aprendizaje pues cooperativo, en el cual se desarrollan competencias a través de la interacción social. Para el trabajo en equipo pues requiere de esfuerzos individuales que se dirigen hacia una misma meta, y cada miembro pues se necesita mutuamente e implica compromisos, metas y responsabilidades. El trabajo en equipo en las aulas pues requiere de que no sea el número de integrantes no sea mayor a 5, ya que el docente debe estar al pendiente de todo lo que sucede dentro de cada grupo, y es importante que pues se expliquen las reglas y se determinen tiempos para que todos puedan pues seguir esas reglas y cumplir con lo establecido. Es también necesario que en cada equipo se identifiquen las potencialidades de cada uno de los alumnos, que las reconozca y que cada uno sepa qué va a aportar al equipo para poder enriquecer el trabajo. Otra de las otro aspecto a considerar es que la mayoría de las estrategias que se
han planteado requieren de este trabajo en equipo, ya que, como ya lo mencioné, dos cabezas piensan mejor que una, y en este caso, entre más personas se involucren, mayores soluciones se pueden dar o mayores ideas para realizar o solucionar las situaciones que se plantean, pues se va a tener una mayor diversidad de opciones. Y pues bueno, estas son una de las, dos de las estrategias que son recomendables en la práctica educativa, que nos van a servir para potencializar el aprendizaje de los alumnos. Planeación y estrategias de enseñanza. Sesión 1. Mi nombre es Joana Palestina, pertenezco al Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla y les compartiré un poco sobre los antecedentes de la planeación. Las instituciones educativas de diferentes niveles son el foco de atención principalmente de los gobiernos nacionales, pues sus organizaciones internacionales tienen el objetivo en el centro educativo de poder formar individuos y ciudadanos que aporten al desarrollo de su contexto y a la construcción de una mejor sociedad. Por ello es que las instituciones educativas han adoptado los sistemas de gestión de calidad utilizados para mejorar un proceso de la industria y mejorar los negocios. De esta manera, la planeación en las instituciones educativas va a ser el eje central de estos procesos, y por ello es que se hará un trasfondo de la planeación en las instituciones educativas. Los antecedentes de la premiación educativa o en el desarrollo a través de que el hombre ha ido racionando y analizando y ha llegado a ciertas conclusiones, y para ellos Carl Von, un general a principios, fue quien empezó con lo que era la planeación, pues hizo un tratado sobre la guerra donde él indicó cómo toda la organización necesitaría una planeación y tomar decisiones para poder llevar a cabo estrategias que no los afectaran y poder hacer su planeación paso a paso para el ataque. Otro importante fue Taylor, pues presentó una teoría basada en sus experiencias y administrando algunos experimentos con el fin de preparar desde la escuela el capital humano para la producción eficiente de una industria. Esto fue en los años 1856 a 1915. Y Fayol define un concepto también de administración en el ámbito de la planeación organizada, es decir, él se dirigió a coordinar y controlar y ir a una noción que le permitiera como una herramienta la estrategia de la planeación. Fred en 2003 inició una investigación donde destaca las empresas que utilizan la planeación y ha demostrado tener un crecimiento y sostenibilidad al mercado que lleva una planeación de decisiones más acertadas tanto a corto como a largo plazo. Por ello es que aporta en su opinión que la planeación nos permite evitar los problemas y reducir las incertidumbres y disminuye la resistencia al cambio. Es importante que resaltemos que la planeación ha sido una herramienta fundamental de lo administrativo y en su desarrollo las aplicaciones han garantizado un éxito, pero ello para llegar al éxito no quiere decir que la misma estrategia aplicada va a servir para las otras, sino que tiene que proponer una estrategia donde la planeación sea propuesta de acuerdo al contexto que se necesita y a la situación particular de cada organización. Bueno, para concluir, la planeación en la educación debe centrarse en los esfuerzos, en la formación del desarrollo humano, como la esencia de la educación. No solo se trata de llevar conocimientos a los estudiantes que muchas veces solo memorizan, sino que la educación es un arma poderosa que puede usarse para cambiar al mundo.
Esta es una aportación que nos marca en la lectura Nelson Mandela y UNESCO 2015. Para cerrar, la formación de los humanos, que incluyen a los agentes culturales y a la sociedad, tanto en la economía como en lo comercial, entre otros. Los niños y los adolescentes se forman en las instituciones desde casa y su entorno, y por ello es que el ámbito educativo que tenemos nos lleva a una planeación más adaptable para que estos puedan desarrollarse de mejor manera y ser capaces de tener un pensamiento autocrítico y puedan continuar avanzando. My heart up when the rest of me is down. You enchant me even when you're not around. Is there boundaries? Planeación y estrategias de enseñanza. Esta asignatura considero que es una de las más importantes que llevamos en este cuatrimestre, puesto que se centra principalmente en nuestra labor pedagógica docente que vamos a llevar en un futuro. Esta asignatura nos habla sobre cómo paso a paso vamos a realizar una secuencia o una planeación, es decir, cómo va a ser la estrategia que se va a implementar desde que inicia una clase hasta que termina, va desde el tiempo y qué materiales, qué habilidades queremos desempeñar y desarrollar en el alumno. Esta planeación didáctica es de importancia, puesto que primero tenemos que tener un objetivo que queremos alcanzar, es decir, que el alumno aprenda eso, y tenemos que seguir un procedimiento o una secuencia paso a paso para que nosotros facilitemos el aprendizaje de este alumno. Es decir, la planeación es como una receta de cocina que vamos siguiendo paso a paso, es principalmente nuestra herramienta. Es importante resaltar que no por tener una planeación no podemos hacer alguna modificación a lo largo del curso. Es decir, si lo amerita o los alumnos necesitan o no está funcionando esa planeación y ellos necesitan o requieren de algo diferente, nosotros tenemos que ser flexibles y hacer modificaciones para que podamos alcanzar el fin que tiene esa planeación. Entonces considero que esta es una de las más importantes. Se trabajó en esta materia textos donde nosotros aprendimos, es más, tuvimos clases en las cuales pudimos observar ejemplos de cómo se estructura y cómo podemos hacer una planeación didáctica desde paso a paso y qué componentes tiene que llevar. Entonces considero de verdad, resaltar que es importante. Los instrumentos de la planeación y los trabajadores o los trabajos que tienen que llevar esta planeación pueden variar, es decir, podemos implementar mapas conceptuales, carteles, actividades en equipo, individual. Podemos aplicar infinidades de trabajos y actividades que a ellos les permitan aprender. Lógico, todo es con el fin de facilitarles el aprendizaje y que de verdad lo aprendan. Es importante que no memoricen, sino que tengan un aprendizaje significativo.
La planeación es una herramienta para el docente principalmente, como lo resalté anteriormente, y es la que va a guiar el aprendizaje del alumno. Buenas tardes, mi nombre es Itzel Berenice Sánchez Santiago y soy alumna del quinto cuatrimestre de la licenciatura de Pedagogía. Hoy en la materia de planeación y estrategias de aprendizaje les hablaré un poco sobre lo que hemos visto en una pequeña conclusión. Bueno, puedo decir que las estrategias didácticas, que estas incluyen a las estrategias de enseñanza y las de aprendizaje, pues son un proceso educativo, ya que con ellas es más viable pues hacer del mismo que sea significativo para el alumno. Como vimos, las estrategias de enseñanza, además de guiar al alumno en el camino del saber, también guía al maestro, ya que tanto el uno como el otro pues saben hacia dónde dirigir sus pasos. Nos dimos cuenta que la labor del docente pues es diseñar las estrategias de enseñanza de la manera más congruente y pues efectiva posible, porque pues directamente él será el responsable de dicho proceso, pues es el guía de los alumnos y es quien más que nada orienta y fortalece pues tanto como sus debilidades y reforzando sus fortalezas, también logrando hacer que pues ellos sean competentes, independientes, autónomos y autorreflexivos. Cuando uno como docente o el docente consigue que sus alumnos pues se hagan responsables de su propio proceso de aprendizaje, pues es un poco más factible que empiecen a elaborar pues sus propias estrategias de aprendizaje, conduciéndolo de manera un poco más eficaz. Estas estrategias pues de aprendizaje pues son más que nada pues procedimientos que pueden pues incluir varias técnicas, operaciones o actividades específicas que pues más que nada persiguen un propósito o un objetivo determinado, el aprendizaje y pues la solución de problemas académicos o aquellos otros aspectos que los vinculan hacia él. Pues las estrategias de aprendizaje pues son más que los hábitos de estudio porque se realizan flexiblemente y pues son instrumentos socioculturales aprendidos en contextos de interacción con alguien que sabe pues se puede decir entre comillas más. En este caso pues el maestro es quien lo guía por el sendero del saber. Gracias. Hola, mi nombre es Leticia Palestina Rojas. Este audio explicación corresponde a la materia de planeación y estrategia de enseñanza. Pues en esta materia pudimos conocer lo que es la planeación estratégica, en lo que es el proceso que prevé el futuro y emprender actividades para lograr lo que son objetivos, propuestas por parte de empresas, grupos o alguna organización, familia o los proyectos de vida individuales. Dentro de las ventajas que se encuentran en lo que es la planeación estratégica, pues encontramos que la planeación estratégica pues nos permite que los líderes de dicha empresa o líderes de dicha empresa liberan la energía de una forma pues organizada. Otro es que incrementan la capacidad de organización para la implementación en lo que es el plan estratégico de manera completa y oportuna. Otro punto era que ayuda a la organización que desarrolle o organice y utilice mejor lo que es la comprensión del entorno. Es así como pues la planeación estratégica se entiende como el conjunto de procesos anticipados, sistematizados y sobre todo generalizados para concretar los planes nacionales y estatales del desarrollo educativo, para lo que es el desarrollo equilibrado y coherente de lo que es la educación. Y pues es el proceso sistemático de desarrollo e implementación de planes pues para alcanzar lo que son propósitos o objetivos y así alcanzar metas previstas teniendo en cuenta los cambios y demandas que impone pues en lo que es el entorno. La palabra estrategia se utiliza más, decía que en el ámbito pues militar, en esta materia pues nos habla de cómo diferentes autores pues dan o la definición de lo que es estrategia, aunque todos pues son o tienen los mismos elementos al final de cuenta en común. Todo esto pues nos habla sobre lo que es
una estrategia. Nos hablaba de dos tipos también de planificación. Planificación estratégica, que está dada a largo plazo y incluye una visión y misión de futuros valorados corporativos o de una forma objetiva, utilizando estrategias y políticas. Y otra era la planificación operativa. Esta era a corto plazo y mediano plazo. Esta incluye objetivos, metas, actividades y plazos y responsabilidades. Con todo esto, entonces, pues también se mencionaron lo que eran las etapas de un plan estratégico, que era enfocar la planificación estratégica en los factores críticos que determinan el éxito o fracaso de una organización y al mismo tiempo pues diseñar un proceso realista. El proceso de planificación estratégica pues debe adaptarse a lo que esté en la organización. Para muchas empresas se enfrenta lo que es el desafío de conocer cómo afrontar una competencia derivada de lo que es la globalización o de la economía, y pues una técnica y que ha resultado exitosamente pues es la planeación estratégica, que nace de la palabra o del griego estrategia, que significa arte o ciencia. Esto puede ser pues a nivel general. Dentro de lo que era la planeación estratégica, pues nos damos cuenta que es el proceso de prever el futuro y emprender actividades para pues lograr objetivos propuestos por la empresa o un grupo o organización familiar o proyectos de vida individuales. Todo esto pues teniendo de una forma más clara y más sensata. Dentro de las ventajas de la planeación estratégica pues encontramos que permite a los líderes de las empresas pues que liberen la energía de lo que es la organización. Entonces pues con todo esto pues así pudimos darnos cuenta o comprender lo que vimos en esta materia, que tanto la planeación estratégica y la organización y lo que es la administración pues son factores que nos llevan a pasar por todas las posibilidades de realizar actividades que nos llevan a cumplir pues nuestros objetivos propuestos, y sobre todo estar dispuesto a los cambios que se presenten en la aplicación de cualquier estrategia. Para prever los cambios pues ya sean pueden ser negativos o positivos, y de tal manera pues saber tomar bien lo que son las decisiones. La planificación estratégica pues es necesaria para asegurarnos de una forma así pues la formación de una estrategia para una empresa, o la planificación estratégica pues es útil, pues cumple con la misión de proporcionar un apoyo metodológico o algo que se quiera hacer. Nos podemos dar cuenta que la importancia y las ventajas que tiene el hacer una planeación estratégica en las organizaciones pues nos ayuda a mejorar lo que es la competitividad, nos hace innovadores de una manera continua y acercándonos igual pues a ser colaboradores para mantener y poder crear nuevas cosas, logrando un funcionamiento óptimo en una organización, y con todo esto pues nos lleve a tomar bien la toma de decisiones en cualquier aspecto. Buen día, mi nombre es Janet Berenice y en este audio voy a hacer la conclusión de la materia Planeación y Estrategia de Enseñanza 1. Los antecedentes de la planeación comienzan con el concepto de estrategia, que antes se entendía como el arte o la ciencia de ser general. Por otro lado, la planeación estratégica ha pasado por 5 etapas. La formulación estratégica, la planeación de habilidades por los cambios experimentados por el desarrollo de las habilidades humanas, las respuestas administrativas, los fracasos y la administración estratégica. Hoy en día la planeación estratégica es el proceso de prever el futuro y emprender las actividades para lograr los objetivos propuestos. La planificación se divide en 4:
productividad, efectividad, eficacia y eficiencia. Los métodos de la intervención educativa son 3 y son las maneras de intervenir, de entrar a la vida de los alumnos para poder cumplir con el proceso de enseñanza-aprendizaje. La clase magistral, que es comunicar conocimientos formativos a los estudiantes. Es lo que conocemos como clases presenciales, el maestro al frente y los alumnos viéndolo y escuchando la explicación. El trabajo personal, que es el aprendizaje autónomo, la actividad interna del alumno, el aprendizaje que el alumno hace con sí mismo y con lo que él puede aprender. Y por último, el aprendizaje colaborativo, que es el trabajo en equipo, cuando los alumnos se relacionan con el maestro o con los demás alumnos para crear el aprendizaje. Algunos factores que pueden influir son la edad, el tipo de objetivos, las dificultades materiales o la competencia del profesor. Estos métodos de intervención educativa permiten al alumno desarrollar sus habilidades en cada una de las áreas para conseguir su aprendizaje. Competencia. La competencia es la habilidad de cumplir con éxito las estrategias complejas. La estrategia es una edición específica y la competencia es el dominio de las estrategias. El proceso metodológico de situaciones didácticas por competencia. Se divide en varios pasos que son elegir el segmento curricular, elegir el aborde metodológico, elegir un nombre atractivo para la estrategia, redactar el propósito de la actividad y definir el procedimiento de los términos de inicio, desarrollo y cierre. La secuencia didáctica se divide en 3, que son el inicio, donde se introduce al alumno al tema y se explican los aspectos generales. El desarrollo, donde el trabajo es más del alumno y el profesor solo está para aclarar dudas. Y el cierre, que es donde se expone, se evalúa y se retroalimenta. El aprendizaje significativo es un proceso por el cual una nueva información se relaciona con aspectos relevantes del aprendizaje previo y se crea una nueva estructura de aprendizaje. Y el aprendizaje crítico es cuando aquella perspectiva crítica que permitirá al sujeto formar parte de su cultura y al mismo tiempo está fuera de ella. La estructura de la secuencia didáctica se integra por 2 elementos: la secuencia de las actividades y la evaluación. Esta secuencia didáctica empieza con la secuencia de las actividades, que son las actividades de apertura, que abren el clima y buscan la información acerca del tema, las actividades de desarrollo, donde el estudiante interactúa con la nueva información, y las actividades de cierre, que pues nos ayudan a crear una síntesis del proceso y aprendizaje desarrollado. Por último está la fase de la evaluación, donde pues se precisa la finalidad, el propósito y el objetivo de la secuencia. Por otro lado, al elegir el nombre de la secuencia debemos ser creativos. Debemos pensar en algo que despierte el interés de los alumnos, pensar en la calidez y la cordialidad del aula. Para esto debemos tener mucha creatividad, ya que juega un papel muy importante. Al elegir la herramienta de evaluación, debemos detallar también el nivel de logro y ver que si son acordes al contexto al que el contexto reclama. De preferencia debe ser siempre un nivel alto. Hay herramientas de calificación como la lista de verificación, la escala estimativa, la rúbrica, y el docente debe determinar cuál es más conveniente usar en cada caso. Estrategias para movilizar los procedimientos. Pueden ser el portafolio de evidencias, el mapa mental, el mapa conceptual, el video cortometraje, el cartel, el radio, el debate escolar, el periódico escolar. También vimos diferentes
estrategias que nos pueden servir en un aula, que son el aprendizaje basado en problemas, que pues se diseña el problema y el alumno debe ver la manera adecuada de resolverlo. El método de casos, que es donde se aproxima al alumno a las condiciones de la vida real para desarrollarse enfocado en la realidad. El proyecto, que es la investigación profunda de un tema interesante, donde los alumnos debaten, diseñan un plan y se comprueba su eficacia. Y el aprendizaje cooperativo, que pues se divide en equipos formales o informales. Los equipos formales son aquellos que pues duran mucho tiempo y los equipos informales son los que duran poco tiempo. Esta materia nos ha servido para entrar más al punto de ver cómo se prepara una secuencia didáctica, así como también las estrategias que podemos llevar a cabo para lograr el proceso de enseñanza-aprendizaje. Gracias. Hola, mi nombre es Isela Márquez García, estudio la licenciatura en Pedagogía en el Instituto de Educación Digital del Estado de Puebla y el día de hoy voy a dar mis conclusiones con respecto a la materia de planeación y estrategias de enseñanza correspondiente a la sesión número 13. Recordemos que la planeación en el ámbito educativo es un elemento esencial para desarrollar y desempeñar las actividades de una secuencia didáctica. Nos va a permitir una mejor organización y por lo tanto alcanzar los objetivos, que en este caso es el aprendizaje. Las estrategias que vamos a utilizar dentro de una planeación deben ser cuidadosamente elegidas. Estas deben potencializar el aprendizaje de los alumnos y cubrir pues la mayoría de las formas de aprender de dichos alumnos. Por eso se lleva a cabo una planeación donde se lleva a cabo un análisis de pues las necesidades o requerimientos de los alumnos para posteriormente elegir las estrategias más adecuadas para ellos, siempre priorizando el trabajo en equipo, ya que el conocimiento se va a construir con la interacción social. Esta materia nos ha brindado diversas estrategias que podemos implementar para la enseñanza y que el aprendizaje sea más óptimo. También cabe recalcar que una planeación no siempre se va a llevar al pie de la letra, ya que existen muchos factores que pueden intervenir y una planeación estratégica pues va a abarcar todos esos contratiempos que se puedan presentar, reduciendo a lo más mínimo esos inconvenientes, haciendo pues más efectivo o más efectiva la enseñanza y pues asegurando así el aprendizaje. En sí, esta materia nos brinda más herramientas para nuestra práctica educativa en un futuro y desarrollar en los alumnos competencias que les permitan posteriormente integrarse a la sociedad.